En el sexto plan de adicciones del Gobierno vasco hay un punto que hemos puesto, que es el análisis global del fenómeno de las drogas, ¿no? Pensábamos que también podía ser un buen tema de debate el conocer cómo el consumo de sustancias aquí tiene que ver con esa gran relación también que hay comercio de drogas, comercio de armas y pérdida de derechos de ciudadanía en otros países, ¿no? O otros ámbitos. Entonces tenemos la suerte de poder contar en esta mesa con Clara Inés Londoño, que es la directora ejecutiva de la Corporación Caminos de Colombia. Ella tiene una gran práctica privada con familias afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas y nos va a hablar de los efectos del narcotráfico en las relaciones sociales de las personas colombianas. Gustavo Ascasíbar, director ejecutivo de CRESER, el Centro de Estudios y Asesoría de Conductas de Riesgo Social y Promoción del Desarrollo Integral de Perú, nos va a hablar sobre el impacto socioeconómico de las drogas en el Perú. Ya nos han anunciado ese gran porcentaje que tiene el negocio de las drogas en la economía de los países. Él ha sido coordinador nacional del Observatorio Peruano sobre Drogas y punto focal nacional del Observatorio Interamericano. Conoce bien, con datos, lo que está sucediendo. Y tenemos a Eric Fernández Rebollo, que nos va a hablar del impacto ecológico con bastante credibilidad, ¿no? Porque lleva 25 años de experiencia en el sector salud, medio ambiente y desarrollo comunitario y conocedor de las realidades de las comunidades urbanas y rurales del país. Las tres personas tienen amplia formación académica y una gran experiencia práctica y además están colaborando con la Fundación de Ayuda a la Drogadicción de hace tiempo en este traspaso de conocimientos y de saberes y apoyos entre unos y otros. Seguro que la FAZ ha aprendido mucho y ellos les ha ayudado algo, ¿verdad?, el apoyo. Así que, si te parece, Clara Inés. Muy bien, bueno. Esta es de verdad la tarde más latinoamericana que ustedes se hayan podido imaginar. Esto es el trópico, esto es Cali. No pensé que la presentación iba a estar ambientada con estos 36 grados, sino más ahora. Pero esto es la temperatura habitual de mi ciudad, así que entiendo lo que están sintiendo allá cuando no hay aire. Es el momento de agradecerle a la FAD, en cabeza de Eusebio, por esta invitación a celebrar sus 25 años. Eso es un honor para Caminos, para mí. Y además es un honor venir a esta universidad, que para nosotros ha sido un referente en lo teórico, en lo conceptual. Han pasado muchos profesionales colombianos por el Instituto de Usto, con sus maestrías, sus diplomados, toda su formación. Y bueno, estar aquí ha sido como un sueño cumplido. Ya puedo decir que pasé por la Universidad de Deusto. Bueno, yo voy a hablarles acerca de los efectos sociales de este fenómeno de que habló ya Patricia y que no es nada distinto en Colombia en cuanto a la parte de manejo legal. Teníamos una Corte Constitucional que había despenalizado el consumo, pero que por esas triquiñuelas legales en el anterior gobierno otra vez tenemos el consumo penalizado, los consumidores en el estatus jurídico de delincuentes y un gran debate en el país al respecto. La idea es entonces que yo les cuente cómo se ha vivido en términos de lo social esta problemática en una ciudad como Cali. Cali, hubo una época en Colombia donde todas las ciudades se rebautizaron y entonces Cali se llamó
Santiago de Cali. En los años 70 Cali era la segunda ciudad en desarrollo de Colombia, después de Bogotá, que es la ciudad capital. Cali era reconocida como una ciudad cívica. Era una novedad que en Cali hiciéramos fila para subirnos a los buses, al transporte urbano. Cali era reconocida como una ciudad muy limpia. El orden, el aseo no es una gala en las ciudades colombianas, diría yo, latinoamericanas, pero Cali en los años 70 era la tacita de té de Colombia. Cali se atrevió a organizar unos Juegos Panamericanos y entonces se convirtió en una ciudad deportiva. Los alcaldes en ese momento se elegían por decisión presidencial y estaban en cabeza de empresarios, en su mayoría provenientes de clases sociales altas. Y en general Cali estaba viviendo un proceso de urbanización importante, un proceso de modernización a nivel industrial, y esto atrajo olas migratorias importantes que se fueron en este afán o en esta fantasía de una ciudad que crecía, que progresaba, pues vinieron de muchas otras regiones del país personas buscando un mejor futuro, y por supuesto la ciudad no pudo atender a toda esta ola de migrantes, y entonces se fueron concentrando en franjas de la ciudad. Se concentraron allí también las exclusiones de todo tipo, económicas, en salud, en vivienda, en servicios públicos, en educación, y es en esa lógica de exclusión-inclusión donde surgen dos movimientos que han trazado la historia de Cali, o que han quebrado la historia de Cali en dos. Primero, el surgimiento del movimiento guerrillero M-19. No sé si tuvieron noticias del M-19 por estos lados. Este movimiento guerrillero finalmente firma la paz, y hoy tenemos algunos de las personas reinsertadas en cargos políticos, en cargos públicos, y del M-19 quedan las anécdotas, queda el recuerdo, y también surge el cartel de Cali. Y es muy importante entender que es esa dinámica de exclusión, inclusión, lo que se convierte en el caldo de cultivo para la aparición de esa realidad que fue este grupo de narcotraficantes. No cayó del cielo, no apareció por iluminación divina o por generación espontánea, sino en el marco de esa contradicción. Este cartel se legitimó o pretendió legitimar su práctica económica ilegal a través del control del Poder Judicial para legitimar sus actividades ilegales, comprando jueces, controlando el aparato electoral y burocrático. Así que los narcotraficantes participaban en las elecciones regionales, integraban listas de parlamentarios, y muchos de ellos, incluido el señor Pablo Escobar, llegó a ser senador de la República de Colombia. El cartel controló la prensa, y la manera de controlarla era distorsionando noticias, silenciando noticias, y prensa libre, por ejemplo, independiente como El Espectador de Colombia,
que no se rindió a las pretensiones del cartel de Cali y del cartel de Medellín, pues vio morir a uno de sus fundadores. Otra forma de legitimarse y de mantener el control sobre lo político y económico fue a través del control empresarial, creando lo que se llaman empresas de fachada para lavar activos, legalizar los dineros fruto de esta operación. Controlaron también el deporte comprando jugadores, comprando equipos de fútbol muy pobres. Entonces finalmente llegaron a tener muchas estrellas, a ser campeones, y también controlaron los reinados de belleza. Se hizo famosa una reina de Colombia que posteriormente fue la esposa de Miguel Rodríguez, que era uno de los miembros de esta familia del cartel de Cali. ¿Cuáles fueron las características de esa cultura que llamamos en Colombia mafiosa? Por un lado, la cultura de la ilegalidad, el camino fácil, el todo vale para conseguir lo que se quiere, el pasar por sobre las leyes, el imponer una legalidad o un sistema normativo particular. Lógicamente, lo individual primando sobre lo colectivo. Aquí lo que se estaba defendiendo era el interés de un grupo que estaba al margen de la ley. Impusieron la cultura de lo fácil, el dinero fácil, el trabajo fácil, la carrera política fácil. Incursionaron y ejercieron una política corrupta y clientelista, que yo he estado pensando sobre eso y diría que más que imponer la corrupción y el clientelismo, lo que hicieron fue seguir un estilo de hacer política muy tristemente de nuestro país, y usaron la violencia, las armas y la fuerza para someter a los otros. Eso es lo fundamental de esa cultura mafiosa. Los hermanos Rodríguez, que eran las cabezas de este cartel, fueron detenidos. Hoy están gracias a un tratado de extradición en los Estados Unidos. Cayeron en el año 93, pero cayeron ellos, pero la cultura mafiosa se quedó en la ciudad, se quedó y se incluyó en esa dinámica mafiosa en la vida social, en la vida política, en la vida económica y en la vida cultural. Yo lo que siento es que el principal efecto tiene que ver con la manera como cambió la forma de relacionarnos, ¿sí? Las relaciones entre los ciudadanos de Cali, los ciudadanos del país cambiaron, y se instauró entonces un sistema de valores éticos y sociales propios del mundo mafioso. Está ahí todavía. Trabajamos desde una ONG como Caminos por esa erradicación, pero entonces la ilegalidad se volvió un estilo de vida para muchos sectores de la población. El tráfico es un caos, por ejemplo, porque el semáforo en rojo no se respeta, porque las señales de tránsito no se reconocen, porque hay que pasar por sobre el otro para conseguir lo que se quiere, porque se compran funcionarios, porque se evaden las multas, porque el soborno impera en muchas de las negociaciones nuestras. Cali pasó a ser una ciudad frívola. Cali se ha posicionado como la ciudad de la rumba, del goce, la ciudad del pecado. Cali pachanguero, donde se baila salsa 24 horas al día y donde
me llamaba la atención cuando llego al aeropuerto, por la zona internacional, y lo primero que veo en Cali es un afiche, no de la ciudad y de las maravillas que tenemos, de estos 36 grados, por ejemplo. Lo que se muestra es la invitación al casino Aladino, a apostar, a jugar, ¿sí? Hay ciudades como Medellín, por ejemplo, que se han instaurado como las ciudades, Medellín es la ciudad educadora, es la ciudad culta, una ciudad donde se lee. En Cali se baila y hay escuelas de salsa y se baila todo el tiempo. Hubo un cambio también en los patrones de belleza y en Cali hay un creciente negocio de cirugía plástica. La esposa del traqueto, la esposa del mafioso, entonces se volvió un ícono para muchas mujeres. Es el cuerpo voluptuoso, exuberante, ostentoso, y tenemos un alcalde que quiso socializar la cirugía estética, y en un hospital general con el recibo de servicios públicos se les practicaban cirugías a las niñas, y la disculpa es: si no lo hacemos a través del sistema de salud, ellas lo van a hacer en la clandestinidad y van a correr riesgos. Se mantiene esto del dinero fácil. Seguramente aquí llegó la noticia de las pirámides, un sistema de captación de dinero rápido, fácil, que se desploma rápidamente, pero es que ustedes no se imaginan que eso paraliza la vida de la ciudad. Todos yendo a hacer cola en los sitios donde van a obtener dinero fácil, porque el tema de la pirámide es que yo pongo un dinero por el que me dan inmediatamente unas cifras astronómicas en intereses, pero hay un momento donde el sistema se cae porque no está en capacidad de sostener la cantidad de gente que está invirtiendo. Hay otro sistema de obtención de dinero que es el gota a gota. Usted consigue el dinero que quiera en la mañana, pero lo tiene que devolver en la tarde. Devolver es devolver, porque si no, tienen formas de cobrarlo nada amigables. La cultura mafiosa está presente en la arquitectura: capiteles, mármol, cemento, decoración ostentosa. Hay tour por barrios mafiosos, ¿sí? Se fueron asentando en distintos sectores de la ciudad, e incluso hay una réplica de un club social muy reconocido en Cali al que no permitieron el ingreso de uno de los mafiosos, y entonces montó exactamente una réplica para tenerlo a su servicio. Perdimos el valor social de la educación. Para una generación de caleños y de colombianos, la posibilidad de ascender socialmente, la posibilidad de incluirse, estaba en la educación y en el trabajo, pero hoy es más fácil hacer negocios ilícitos para obtener dinero fácil y tener la idea de inclusión social. Toda esta cultura mafiosa está presente en los narcocorridos, una música que relata las historias de estos mafiosos, y en seriados de televisión que siguen haciendo una apología del delito y que han sido muy cuestionados en Colombia, porque los carteles se quebraron en los años 90, 93, y todavía seguimos recreando novelas, seriados con esta historia de la mafia. Otro efecto tiene que ver
con la manera como se transformaron las relaciones de los ciudadanos con la política y con el Estado. Esa forma de hacer política corrupta y clientelista se mantiene y tenemos un alcalde y un gobernador destituidos por corrupción. A Eusebio le tocó la anécdota del alcalde destituido. Justo cuando Eusebio llega a Cali lo destituyen y perdió su viaje desde España a hacer gestión con esa alcaldía. Y lo último que tuvimos fue un gobernador de 24 años sin ninguna experiencia política que llega por maniobras clientelistas y corruptas y bueno, finalmente lo destituyen. Los alcaldes de los últimos años son elegidos por un sistema de voto popular y los últimos alcaldes entonces no son de la clase alta, sino de extracción popular, locutores de radio, invidentes. Ahora tenemos una candidata a la alcaldía que fue medallista olímpica, María Isabel Urrutia, la única medalla olímpica que tenemos, y es una manera también de pasarle la cuenta de cobro de un sector de personas excluidas, vulnerables, a una administración pública que no ha resuelto sus necesidades. Se mantienen las prácticas clientelistas, la cultura política de la desconfianza se ha traducido en una abstención electoral muy alta, esta sensación de que tu voto no tiene poder, que tu voto finalmente va a ser arrasado por los votos que ha comprado la corrupción. Hay desprestigio en este momento para quien haga política. Se sospecha de todos los candidatos, de todas las personas que se lanzan a hacer política, quién lo estará sosteniendo, por dónde le estará llegando el dinero. Y ha habido aceptación de políticos reconocidos como corruptos, ineficientes y tramposos. Igual, aunque se sabe de eso, como pasó con el anterior gobernador, igual se elige, porque se ve ahí la posibilidad de inclusión, la posibilidad de ascender socialmente alrededor de una persona a la que se apoya y que después tendrá que pagar los favores políticos. Y finalmente, otro elemento de esa cultura mafiosa que sigue estando muy presente en nuestras relaciones es la utilización de la violencia en la mediación de estas relaciones. Por un lado, se ha generalizado la justicia por cuenta propia. Les decía que era muy propio del cartel esa manera de hacer justicia, y tenemos entonces unos índices altos de sicariato, de oficinas de cobro, de fleteo. Cali pasó a ser la ciudad más violenta e insegura del país. Estamos en ese deshonroso lugar y aquí hay unas cifras que les dan a ustedes una idea de lo violenta que es la ciudad en este momento. Frente a los homicidios, en el 2010 tuvimos 1.173 muertes y en 2011 1.205. Hubo un incremento del 2.7%. Muerte especialmente por sicariato. Los móviles de estos homicidios están relacionados con venganza o ajuste de cuentas. Hubo una época donde cuando las personas se morían todas eran buenas, ¿sí? No sé si por aquí tengan también ese mito de no hay muerto malo, ¿sí? Pues ahora en Cali cualquier persona que se muere por homicidio es porque algo debía, se sospecha de todos. Tenemos 42% de muertes por venganza.
o ajuste de cuentas, muchos de ellos, estos problemas entre narcotraficantes, por pandillaje, por atraco y por riñas. En relación con el tipo de arma, un alto número por arma de fuego, una ciudad armada por arma blanca y por otras armas. Los menores de edad conforman el 11.5% de las víctimas de homicidio, y eso es importante porque lo que están haciendo ahora estas bandas al margen de la ley, porque aunque no tenemos narcotráfico o no tenemos un cartel como en los años 80, lo que tenemos ahora es microtráfico, pequeños carteles, pequeños traficantes manejando un perfil más bajo para pasar inadvertidos ante las autoridades, que están tomando a su servicio a menores de edad de los sectores vulnerables, que tras el dinero fácil para incluirse, para tener el carro, la moto, el blue jean de marca, aceptan trabajar con estas pequeñas redes. El 65% de las víctimas de homicidio tienen entre 18 y 35 años. Eso es muy triste porque es una generación de jóvenes que se está perdiendo en una problemática como esta. Y durante el primer semestre de 2011, la ciudad tuvo el número de homicidios más elevado en los últimos 7 años. Esto obligó una intervención directamente de la Presidencia de la República. Se nombró a una persona directamente para manejar el problema de seguridad de Cali. Se quedó en eso, en un programa de 15 días, y la situación sigue estando ahí. Y como decía Patricia, se golpea la base de estos pequeños carteles, y la base son los jíbaros y son los jóvenes y es la población vulnerable, pero los grandes proveedores siguen estando ahí. Tenemos una modalidad de hurto ahora que es el fleteo. No tienen ni idea de qué les estoy hablando. Esto es, se persigue a una persona que retira dinero de un cajero, de un banco, de una casa de cambio. Se la sigue, se le quita el dinero, lógicamente se la somete a la fuerza con armas, a muchos hasta llegar a su vivienda, a su conjunto residencial. Entonces una paranoia de no usar los cajeros, y tenemos unos niveles de esa modalidad muy altos. Se ha incrementado en un 15% respecto de 2011. Eso muestra cómo manera de hacer dinero fácil y rápido pues está detrás de la comisión de este delito. En términos de la violencia, pues el hurto también se ha incrementado en residencias, en bancos, en casas de cambio, y como les decía, lo que está detrás de toda esta forma hoy de hacer tráfico es el microtráfico, pequeñas redes distribuidos en distintos territorios de la ciudad, con capos, pequeños capos en estos territorios. Pero tenemos otra Cali, aquí termino. Hay una Cali con un rostro de esperanza, una Cali de movimientos sociales, de organizaciones de base, de organizaciones no gubernamentales, una porción de la sociedad civil que se resiste a seguir recreando esta cultura mafiosa, unos movimientos y una sociedad civil que trabaja en la reconstrucción del tejido social, y donde el respeto por la vida es nuestra bandera, es
volver a poner la vida en el centro del esfuerzo, del trabajo, de los valores, justamente por ese carácter irreversible. En eso trabaja Caminos, esa es la alianza que tenemos con la cooperación internacional. Por eso es muy importante este vínculo con la FAD, porque a través de estos proyectos estamos llegando a esos sectores vulnerables, a esos jóvenes que no tienen otra opción en este momento que incluirse en estos pequeños carteles. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Clara Inés. Sí, yo tengo por ahí alguna pregunta que no me ha quedado clara. Dime. Solo un minuto. Al unir M19 y Cartel de Cali, ¿has querido hablar alguna relación o es una cohesión temporal? No, lo que estaba tratando de mostrarles es cómo en esa dinámica de exclusión en que se fue creciendo la ciudad, había un descontento generalizado tan grande que dio lugar a la aparición de ese movimiento guerrillero que va por su cuenta y también al surgimiento del Cartel de Cali. Vale, vale. Porque yo lo que sí que sé es la cantidad de muertos que hubo del M19 por pasar a la democracia, ¿no? Muchos, y todavía los siguen Así ajusticiando. Bueno, pues Gustavo nos va a hablar sobre el impacto socioeconómico de las drogas en el Perú. Sí, muchas gracias. Yo quería comenzar, mientras coloco la presentación en el lugar, agradeciendo a FAD la oportunidad, en la persona de Eusebio Mejías, la oportunidad de estar nuevamente en esta hermosa, sorprendente y ciudad llena de contrastes que es Bilbao. Tengo la oportunidad de estar en Bilbao por sexta vez. Bueno. Y tengo que decir que la conocí una ciudad oscura, negra, de hollines, ¿no? Y la veo hoy hermosa, moderna y también con la historia a flor de piel, ¿no? Y creo que eso es lo más hermoso de volver siempre a una ciudad, y uno puede recoger pasos, pero al mismo tiempo darse cuenta que hay una dinámica de progreso y de espacios que son vivibles. Entonces, antes de comenzar, y motivado por lo que ha comentado Clara Inés con tanta emoción, además de su ciudad, de su país, yo quería comentar algo que en todo caso es un hecho histórico en el caso peruano, ¿no? Hacia los inicios de los años 70, un médico psiquiatra, y no es por casualidad, Eusebio, sino que eran los que veían los temas en su momento, recibe en su consultorio a un policía en ejercicio, en actividad, que es llevado por su esposa porque tenía conductas violentas, se ponía muy agresivo cada vez que volvía del servicio. Este policía, un hombre de mediana edad, que tenía 3 hijos, tenía guardias de noche, amanecía en la guardia, y le tocaba custodiar embarques de un producto que se enviaba hacia Europa, hacia laboratorios farmacéuticos en este lado del mundo. Y él había visto a un compañero que sacaba con cierta agilidad parte de lo que ahí se llevaba, que era pasta básica de cocaína, y le habían enseñado a fumarla. Y se ponía violento porque tenía lo que en ese momento se empezaba a describir como un síndrome de abstinencia, no de consumo de clorhidrato de cocaína, sino de un síndrome de abstinencia por consumo de pasta básica de cocaína. Un producto que nos ha acompañado y nos acompaña hasta hoy, con nombres distintos. En Colombia es llamado bazuco, en Estados Unidos bajo un proceso distinto de transformación, es más bien lo más parecido al crack, y alguna sustancia, el oxi, que es lo que se consume también ahora en la zona sur y centro de Brasil. Digo esto porque además ese cargamento lo enviaba hacia el exterior una empresa nacional de la coca, que ya existía
en esos tiempos y que el año 78, gracias a medidas políticas desde la época y dado el boom del crecimiento que empezaba a notarse en los cultivos de la coca en los territorios nuestros, principalmente valles tradicionales del Cusco y algunas zonas del centro, de la selva centro de nuestro país, empadrona a los cultivadores, a los agricultores que cultivaban coca. Hoy es ese punto, ese es el año 78, hoy, años después, ese es el punto principal de debate en el Perú, de si se vuelve a empadronar a los cultivadores de coca, y que si es que esa medida legitima a los que cultivan principalmente para el narcotráfico. También escuchaba a Clarinés y recordaba algo que trastocó las relaciones sociales en Colombia y que trastocó también las relaciones sociales en muchas ciudades nuestras que de pronto no eran las más evidentes, porque nosotros hemos vivido en el país, en el Perú, mirando la costa como el espacio de desarrollo y mirando la sierra como una suerte de fiel de balanza que determina, de acuerdo a episodios económicos de crisis, hacia dónde va la vertiente migratoria, hacia la costa o hacia la selva. Entonces, en los años 80 y los inicios de los años 90, que nosotros tuvimos una guerra cruenta también interna con la presencia de Sendero Luminoso, Sendero Luminoso convivió con el narcotráfico en las zonas de la selva y la sierra nuestra y generó al mismo tiempo espacios de convivencia con el narcotráfico que manejaba los carteles colombianos, fundamentalmente el de Cali, el de Medellín, movilizando mucha economía de la cocaína y del narcotráfico que sustentaban en buena cuenta también la capacidad operativa de los grupos de Sendero Luminoso. Pero eso generó, por ejemplo, que se pudiera conseguir en los valles del Alto Guayaga, en la selva central nuestra, ron Medellín, ¿no? Un ron colombiano, y que se escuchara vallenato y que se escuchara cumbia, y que de pronto, sin pasar por Lima, usando el puente aéreo que se usaba para la cocaína, grupos de salsa colombianos llegaban a los valles cocaleros a animar la fiesta de lo que no podemos llamarlo varón, pero digamos un mini varón de la droga que teníamos en esos valles. Interesante porque eso también nos ha generado a nosotros el trastoque de lo que son los espacios del valor de la educación, el valor de las relaciones sociales, el valor de la autoridad, el valor también de la convivencia pacífica. Entro en materia y Patricia en su presentación planteaba algunos datos y yo quería comenzar con algunos datos que no hay que perder de vista en la dimensión del problema, en términos de la dimensión económica que tiene el problema de las drogas y según los datos de Naciones Unidas, de los informes anuales que emite, estamos hablando de 339.000 millones de dólares que se mueven al año aproximadamente en la venta minorista, al menudeo, en el paqueteo de las drogas a nivel mundial, de las cuales 142.000 millones se mueven con marihuana y todos los derivados canábicos, 44.000 millones de drogas sintéticas, son cálculos que ha hecho el organismo mundial, 65.000 millones están orientados por las sustancias opiáceas y la que tiene que ver con la materia andina, 88.000 millones se estarían generando a partir de la cocaína y de esos 88.000, 22.000 millones son por cocaína que se produce en territorio peruano. Tenemos ciertamente una participación importante en el mercado de la cocaína a nivel mundial y evidentemente eso también nos plantea revisar el problema en su dimensión al que nosotros estamos aportando sustancia, y que evidentemente genera una mayor posibilidad de involucramiento con ella, de relación con ella a las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, de cualquiera sea su edad, que buscan esta sustancia por cualquiera sea su motivo. Entonces hablamos de aproximadamente 250 millones de personas entre 15 y 64 años que han usado drogas ilícitas hasta el año 2010, estoy usando los datos de Naciones Unidas del año pasado, de los casi 190 millones de personas que han consumido alguna sustancia canábica. Al año 2008
38 millones de consumidores problemáticos, así catalogados por las Naciones Unidas, personas que necesitan tratamiento, orientación, consejería también, aun cuando a ellos los denominan drogodependientes. Luego cuando uno lee el desagregado encuentra que no todos están dentro de la clasificación drogodependiente y que más bien hay gente que requiere orientación y consejería, fundamentalmente, siendo más bien un consumidor habitual que tiene una complejidad en el uso de la sustancia. El uso de éxtasis, anfetaminas, también hay una cantidad de millones, ustedes lo pueden ver, no lo voy a leer en detalle. Y en la última línea, el número de usuarios de cocaína, que se ubica entre 15 y 19.3 millones de personas, que representan entre el 0,3 y el 0,4 de la población mundial entre 15 y 64 años. Estamos hablando de 6.000 millones de personas, de los cuales unos 250 millones están complicados con las drogas a nivel mundial, y de estos unos 19, entre 15 y 19, implicados y complicados con el uso de las sustancias cocaínicas. Esta es una gráfica que ustedes pueden revisar en la presentación que van a tener. Es la distribución de las sustancias de acuerdo a las personas que requieren tratamiento. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte que corresponde a América Latina pinta de un color celeste suave, principalmente porque es la que se refiere a cocaína, y lo que es Europa, Asia, queda bastante claro que todavía los opiáceos ocupan un importante papel en la demanda de los usuarios y al mismo tiempo la demanda de tratamiento. El flujo mundial de cocaína en una década del 98 al 2008 también es interesante mirar cómo es que se empieza a distribuir de una manera cada vez más equilibrada la distribución de la cocaína que se produce en el área andina, que van a razón de 165 toneladas hacia el norte de América, Estados Unidos, Canadá. Canadá no se queda atrás en la necesidad de la sustancia, y 124 toneladas que van hacia la región europea, y habría que revisar cuánto de esto implica a España, ¿no? Luego de estos, esta es la gráfica que acabamos de ver con más detalle, donde se puede ver cómo es que se usan rutas también, y rutas que implican a nuestro territorio peruano, que tiene una costa bastante larga de más de 3.000 kilómetros, con puertos que tienen poco control y que hoy son la vía principal de salida de las sustancias cocaínicas hacia el mercado internacional. Cada vez más cocaína, clorhidrato, que pasta básica, ¿no? Aún se capturan alijos de pasta básica, pero son una relación de 1 por cada 10 de cocaína, ¿no? Para nosotros el problema de las drogas en el Perú podríamos organizarlo, si queremos revisarlo con algo de detenimiento, en 3 escenarios. Uno primero que tiene que ver con producción de sustancias, otro que tiene que ver con el tráfico internacional desde y hacia el territorio peruano, porque hoy también somos materia de tránsito y tráfico y consumo de sustancias en el territorio. Y finalmente, como acabo de decir, hablar de los consumos. Nosotros somos un país de 29, casi ya 30 millones de habitantes, que tenemos un desarrollo fundamentalmente costero, que cada vez tenemos un crecimiento económico sostenido, tenemos 10 años de crecimiento económico importante. Este año nos han pedido disculpas desde el Ministerio de Economía porque vamos a crecer solamente 6.5%, cuando habían calculado crecer en 7,5%. Es algo nunca visto en el país, 10 años continuos de crecimiento, cuando siempre hemos vivido en una sociedad de carencia, de crisis y además de mucha desesperanza. Hoy hay más bien una cultura de éxito, una cultura de búsqueda de protagonismos como país. También es importante decir que nosotros en la materia de las drogas nos vamos viendo cada vez más implicados en redes de tráfico más enmarañadas, que no solamente tienen a los pequeños grupos todavía de organización criminal colombiana, sino principalmente mexicana. También tenemos mafia rusa, también tenemos gente de la yakuza japonesa metido en territorio nuestro, manejando parte o todo lo que son algunas de las líneas de producción de cocaína en corredores económicos bien definidos, que tienen cada uno un valle desde el cual se obtiene sustancia y se transporta sustancia, usando principalmente, reitero, el camino, la ruta marítima como salida, dado que en los 90 se quiebra el puente aéreo que existía entre el territorio nuestro, selva, hacia Colombia o hacia Brasil.
Hay otra ruta que va hacia el sur, que la comentaré luego, pero quería solamente señalar algunos datos respecto a la producción, porque esto tiene que ver luego en el impacto que tiene en el plano social y en el plano económico. Somos hoy el segundo productor mundial de hoja de coca, después de Colombia y antes de Bolivia. Tenemos más de 62.000 hectáreas cultivadas en 4 valles principales de ceja de selva amazónica que ocupan parques nacionales, áreas protegidas y no son áreas necesariamente tradicionales de cultivo de coca. Me permito decirlo con este énfasis, me tocó dirigir el año 2003 el primer estudio sobre consumo tradicional de hoja de coca en el Perú, que generó un gran debate, un gran debate, pero que estableció al mismo tiempo que habían zonas donde se podía producir de una manera, digamos, bastante poco sofisticada, que se podían tener alrededor de unas 4.000 plantas o hasta 10.000 plantas por hectárea, y en otras zonas con manejo técnico, muy tecnificado, se podían tener hasta 40.000 plantas en una hectárea con riego tecnificado y por lo tanto sacar hasta 4 cosechas año cuando lo regular es entre 2 y 3. Entonces estamos hablando no solamente de área de cultivo, sino también de cantidad de hoja que se obtiene, tantas veces se puedan cosechar al año, y entonces no solo es área sino productividad lo que hay que mirar en estos temas. Nosotros podemos producir hoy como país, dada este volumen de hectareaje cultivado con coca, 400 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Nuestras incautaciones nacionales hechas por la Policía Nacional no alcanzan, ahora miraremos un cuadro, ni siquiera el 10% de esta capacidad de producción nacional. Los destinos potenciales, evidentemente Europa, Estados Unidos, Asia, la propia América Latina, Brasil, el cono sur, el extremo sur de América, Chile, Argentina, el sur de Brasil. Y nosotros tenemos un problema social muy importante en esta fase en lo que respecta a la producción, porque hay por lo menos 50.000 familias que están dedicadas al cultivo y a las actividades indirectamente relacionadas a la producción de coca. Entonces tenemos un problema gordo en manos, ¿no es cierto? Esto es lo que se radica en el Perú, es una media de unas 10.000 hectáreas, 12.000 hectáreas como una constante, lo que marca en un color más oscuro en la parte alta del año 2002 hasta el 2007 inclusive, fue una estrategia por la cual los propios cultivadores autoerradicaban, que es como se le llamó. A mí me tocó participar en la negociación en ese tiempo, en cuanto yo era funcionario público en la Comisión de Drogas, y logramos que los propios cocaleros a propia mano, usando la misma metodología que usaban la Policía Nacional, autoerradiquen, entendiendo que no podían tener tanta producción dirigida hacia narcotráfico, aceptando ellos que esa producción se vendía a personas que ellos no querían catalogar como narcotraficantes, pero que decían son los que vienen a comprar, ¿no? Entonces, digamos, también hay una verdad a medias. Hay evidentemente ahí una cultura del silencio y de protección a organizaciones criminales que están vinculadas lamentablemente en estos espacios que también son de alta exclusión social, hay que decirlo. Este año, estos son datos, el del año 2011 hasta el 14 de agosto, porque son datos que se cortaron para el nuevo gobierno, hasta el 14 de agosto de este año, y hasta ese momento se habían erradicado 6.010 hectáreas de coca de las 10.000 calculadas y programadas para el año. Esto es lo que se decomisa en drogas cocaínicas en el Perú, en el color verde, no sé si lo ven verde allí, sí se ve verde, el color verde es clorhidrato, el color más bien naranja es de pasta básica, y ustedes se dan cuenta que lo que se ha podido decomisar son, en tanto kilos, son 17 toneladas de clorhidrato el año pasado, y este año habían 4 toneladas más 8 de pasta básica de cocaína, fundamentalmente en los campos de producción de la propia hoja y donde están los laboratorios clandestinos. Entonces, si se dan cuenta, las 400 toneladas que se producen o capacidad que tenemos como país, esto no es sino una pequeña muesca en un material bastante resistente y robusto. Estos son los que se destruyen en laboratorios, y tenemos que hablar de esto porque es la parte de la producción de las drogas que aquí no se ven, o sea, se ve allá y lo tenemos que padecer nosotros en el sentido que implica a 50.000 familias, reitero. Con una media de 5 miembros por familia, estamos hablando de 200.000 personas mínimamente o 250.000 personas mínimamente involucradas en actividades relacionadas con esta producción. También respecto a la producción,
según el estudio que señalaba del año 2003, ese estudio establece que el 90% de lo que se produce de hoja de coca se destinaba a producción de cocaína y solo el 10% estaba destinado a usos tradicionales o a aquello que es uso culturalmente sustentado. Y las organizaciones de productores aceptaron este dato, luego de mucho debate, aceptaron este dato y evidentemente se establecieron cuáles eran las áreas donde tendría que aceptarse como sensato y válido cultivarlo. Cusco, por ejemplo, la zona de los valles de la Convención, Lares, que no son parte de los circuitos turísticos, por cierto, pero que tienen que ver con unas zonas de ceja de selva y selva baja de la zona de Cusco. Estamos hablando que la implicancia económica que tiene esta actividad de producción de coca y de cocaína en el país mueve en la economía nacional nuestra entre 2.500 y 3.000 millones de dólares anuales, que evidentemente va a tener una directa relación luego sobre diversas actividades comerciales de diverso rubro que van a sustentar también la vida cotidiana de las poblaciones que están cercanas y hasta inclusive medianamente distantes a esas áreas de producción. Algo que está pasando también es que se han establecido rutas de tráfico hacia la costa, buscando la salida hacia las rutas de tráfico marítimo, y esas rutas, esas salidas hacia la costa dejan un rastro de violencia, dejan un rastro de corrupción muy fuerte, de ilegalidad, vincula mucho a población adolescente y joven, y eso es lo más doloroso que uno puede encontrar, porque al igual que comentaba Clarinés que ocurría en Cali, el valor de la educación se relativiza. Y entonces los chicos encuentran que es fácil hacerse de la moto, porque en la selva, Gerardo ha estado en la selva más de una vez, lo que más uno ve circular son motos por el terreno, y los chicos se hacen de una moto en un 2x3, y una moto que cuesta no menos de $5.000 puesta donde está, en la selva, y los chicos se la compran en un 2x3, como el padre no pudo comprar nunca algo que siquiera se le parezca. Y estamos hablando de chicos que no terminan la educación secundaria, chicos que se vinculan a organizaciones luego de acopio, de trasteo, de preparar los alijos, y también de lo que hoy día se llaman los mochileros, chicos que están vinculándose en estas zonas de producción a llevar clorhidrato de cocaína en las mochilas por rutas no tradicionales, no convencionales, y que en su primer momento, para salvaguardar la seguridad de la ruta, eran asesinados al terminar la entrega. Cuando empezaron los chicos a no vincularse a la actividad, empezaron a pagar mejor y empezaron otra vez a hacer caminos de por lo menos 5 o 7 días para salir del punto hasta la costa. Esto se está usando tanto en la Sierra Sur hacia la Sierra Centro, como de la Sierra Centro hacia la costa o hacia el Ecuador, porque hacia el Ecuador es donde se está vinculando las bandas de narcotraficantes mexicanos. Bueno, esto es, en mi opinión, algo risible. La cantidad y calidad de lo que se incauta en bienes al tráfico ilícito de drogas termina siendo mínimo. No tenemos una ley de pérdida de dominio en el Perú. Necesitamos una ley de pérdida de dominio, es decir, que lo que se le incauta al narcotraficante pueda ser puesto en valor e inmediatamente vendido, y que esos fondos puedan inclusive revertir a sustentar la acción policial o la acción preventiva. Pero no, en este caso usualmente se hacen artificios legales y lo que se incauta en pocos meses se vuelve a las manos de algún familiar que se descubre en el proceso que estaba inscrito la propiedad o los bienes a nombre de un familiar y no del narcotraficante, cuando en principio los documentos decían lo contrario. Corrupción nuevamente expuesta, pura y dura, como resultado del narcotráfico. Los decomisos de otras sustancias, porque nosotros no es que solo tengamos un problema de cocaína, tenemos un problema de marihuana, es la sustancia más elegida para iniciarse en los consumos ilícitos. Tenemos también un problema de personas que buscan orientación y consejería por consumo problemático con marihuana. Se está decomisando mucha marihuana. Si ustedes ven, en el año 2010 se decomisaron 3 toneladas de marihuana y usualmente los cultivos están alrededor de las ciudades principales de costa. Se decomisan también opiáceos, cada vez menos. Esto tuvo que ver con la implicancia de las bandas de narcotraficantes mexicanos,
que llevaron inclusive semillas, se regalaba semilla, se lanzaba desde avioneta semilla a campos de una manera totalmente inopinada. Cada vez hay menos opiáceos decomisados. No quiere decir que no existan cultivos, simplemente que no se decomisa, es decir, o que se han encubierto mejor las operaciones, o es que no hay actividad policial de control en esta materia. El éxtasis, esto es lo que a mí me sorprende mucho. El año 2010 se decomisaron 251.000 unidades de pastillas clasificadas como éxtasis. El año 2011, al 14 de agosto, era 0 lo que se ha decomisado. Y sin embargo, nosotros hemos podido conocer, por el trabajo institucional que hacemos, que en las playas del sur este año ha habido más éxtasis que cualquier otro año. Pero no se ha decomisado una sola, y otra vez hablamos de corrupción, de desinterés en la materia, de poca calificación del personal que hace la labor de inteligencia, y termino en poquito. Entonces, en el tema de amapola, también se encuentran cultivos de amapola, se destruyen plantaciones de marihuana, se decomisan muchos insumos químicos y tampoco tenemos una reglamentación de las leyes que deben dar marco para la regulación. Desde el año 2003, yo recuerdo haber dejado hecho la ley de control de insumos químicos fiscalizados para uso de narcotráfico, que hasta hoy, estoy hablando del 2003, son 7 años, 8 años después, no tiene un reglamento. Y no lo va a tener todavía, por lo menos en lo que resta de este año y por lo menos hasta la mitad del próximo. Y entonces se siguen decomisando ingentes cantidades de insumos químicos, y evidentemente ahí tenemos un serio problema. Lo que invierte el Perú en la materia de lucha contra las drogas también es bastante poco. Se sustenta principalmente en los fondos que la cooperación internacional y principalmente americana pone en este caso. Estamos hablando de una inversión del año 2010 de 91 millones de soles, que son unos 32 millones de dólares. Como fondo nacional, la cooperación en total, sumando todo, son unos 41 millones de dólares de cooperación. Para el nuevo gobierno hay una cosa más de mayor expectativa, hay 120 millones de soles para el periodo 2011-2012. Vamos a ver qué pasa y cuánto suma la cooperación dentro de un periodo de crisis como el que vive no solo la Unión Europea, sino a nivel mundial. Ya hablé de la cultura de ilegalidad e informalidad que vive la población, el tema de los accesos a los mercados con precios adecuados como sustento para mantenerse vinculado a las poblaciones al cultivo de coca. En el tema del tráfico internacional, evidentemente nuestras ciudades de frontera hacia el sur están hoy día recibiendo mucha sustancia, no solo peruana, sino boliviana, que busca pasar hacia Chile, que busca llegar a Argentina, que busca dar la vuelta por territorio peruano para entrar nuevamente y salir por territorio peruano hacia Brasil. Es muy interesante porque las rutas no necesariamente son líneas rectas, sino son más bien algo intrincadas en algunos casos, buscando solventar con cierta facilidad los controles policiales, evitando también los que para la propia organización criminal son sobrecostos, y es el pagar doble o triple corrupción. Lamentablemente hoy también se mueven con intereses de mayor utilidad. Tengo más todavía, pero en aras del tiempo y no robarle minutos a Eric, hay algo que sí me gustaría que veamos, es este cuadro muy interesante. Nosotros tenemos un fenómeno al que le llamamos el burrier, viene de burro, de cargador. El burrier es el que transporta droga en su cuerpo, ya sea tragándose cápsulas o pegada con cintas al cuerpo, o llevándolo en sus equipajes cuando quiere salir del Perú. Otra vez hasta el 14 de agosto de este año habían 164 personas, de las cuales el 75% eran hombres y el 25% mujeres, con media tonelada de cocaína, de los cuales el origen de los que trataban de sacar la sustancia, en primer lugar están los peruanos, en segundo lugar están los españoles, en tercero los mexicanos, en cuarto los portugueses, y luego aparece un latino: Ecuador, Italia, Holanda, Grecia, Inglaterra, en fin. Pero el destino, es interesante para ustedes, es 51 personas que tenían como destino España. Y algo ha pasado aquí, me robo un minuto de Eric, es que antes teníamos principalmente personas que estaban deterioradas en su salud, personas
con VIH, infectadas con VIH, personas con enfermedad terminal que estaban vinculadas a esta actividad porque se les pagaba 5.000 o hasta 8.000 dólares por un viaje y listo. Y si caían y tenían prisión en el Perú, que es bastante dura, pero ahora lo que más bien es la media es que sean hombres y mujeres bastante jóvenes, estamos hablando de personas de 25 años, que es la media de los que están aquí, que vienen por aquí, ¿no? Vienen hacia aquí, siempre usando el argumento de que han sido engañados. Yo siempre dificulto entender que alguien es engañado tragándose 80 o más cápsulas de cocaína, teniendo todo lo que significa tragarse una cápsula de cocaína, ¿no? Lo trabajoso que es, ¿no? Respecto al consumo, Eusebio hoy día fue muy duro y crítico a los indicadores epidemiológicos. Igual yo lo señalo porque son parte de la visualización del problema. Nosotros somos consumidores principalmente de alcohol, tabaco, de marihuana, de cocaínicas, de sustancias de diseño, como ya les he señalado, pero en los estudios que hemos tenido en educación secundaria de menores, hemos encontrado algo muy interesante, y es que el consumo de medicamentos sin prescripción médica ha incrementado de una manera notable. Y tiene que ver con el hecho de el acceso muy fácil y seguro, sin mayores controles. Hoy día uno en el Perú tiene una oferta realmente ya espantosa. En una misma calle uno puede encontrar 8 o más farmacias o boticas, y en todas uno encuentra precios distintos, pero ningún rigor en el control de una receta para comprar lo que sea, desde un antibiótico muy fuerte hasta un ansiolítico o cualquier otro tipo de medicamento que necesita control. Eso es parte de la problemática. La percepción de riesgo es muy alta entre la población, así lo ha señalado DeVida, que es el órgano rector, y el hecho es que, por ejemplo, hay ciudades o regiones en nuestro país donde el consumo de sustancias cocaínicas ha marcado, en el estudio epidemiológico que se ha hecho entre el 2007 y el 2009, un incremento que alcanza hasta el 460% para los escolares. No me va a dar ya para presentar todo lo que tenía. En todo caso, sí me gustaría solamente señalar esto, es que esto lo van a poder revisar. Hay un tema que no vamos a poder solventar bien, lo hablaba ayer con nuestro amigo de Energy Control, no recuerdo su nombre, que es un tema de agenda pendiente, y es que no sabemos nosotros hasta hoy manejar de manera adecuada y hacer frente al problema de las adicciones, no a los consumos, a las adicciones, a las dependencias a drogas. Y entonces allí no tenemos una oferta profesionalizada, no tenemos tampoco a un colectivo profesional que esté dedicado, pensando, investigando, razonando, y permítame la redundancia, razonando razonablemente sobre la materia. Y entonces nos termina generando una oferta de servicios disque especializados que es 95% informal y que está en manos fundamentalmente de operadores que no tienen ni siquiera ellos mismos cómo acreditar su condición de rehabilitados. Ayer lo conversábamos con detalle. Y entonces en el mismo paquete entran niños, menores, entran adultos, entran duales, y luego tenemos 2 leyes que acaban de darse apenas al final del gobierno de Alan García, que son una aberración legal. Una es que se permite el internamiento de menores y de un adulto de manera forzada en un centro de tratamiento, lo cual contraviene inclusive derechos fundamentales. Y el segundo, que cualquier persona que básicamente cumpla con el rigor de tener buenas intenciones, estoy casi citando literalmente lo que dice la norma, puede instalar una comunidad terapéutica. Y entonces, cuando tenemos esa mirada legislativa, el impacto social de esas medidas legislativas van a tener luego una consecuencia que podremos evidentemente sufrir o lamentar dentro de poco. Me despido con una foto del caluroso Bilbao, y yo les agradezco mucho, igual que Clarinés, es un honor estar en la Universidad de Deusto, en el Instituto de Drogodependencias, ver a los amigos y además disfrutar de la calidez y del calor de la ciudad. Muchas gracias. Yo sé que andamos muy justos de tiempo, pero es que nos anda muy poco tiempo.
Y yo Celia, creo que vamos a... Me preguntaba Clara si la foto la tomé yo. Sí, la tomé yo. Sí. Sí. La vendo en la puerta. Sí, gracias. Que yo creo que igual podemos aprovechar que están aquí, ¿no? Que una gente que está exponiendo con tanta honradez, sencillez y no sé, y rigurosidad, ¿no? Los datos de su casa, que a veces es costoso plantear como están planteando ellos la situación de su propia realidad social, ¿no? Yo estoy segura que se os están ocurriendo cosas y en vuestra mochila tenéis unos papeles que se pueden hacer preguntas. Yo me arriesgaría, para los que nos queramos quedar, incluidos los ponentes, 10 minutos más, y seguro que hay personas de la organización que si les entregáis las hojas, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A ver. Y yo no me resisto a comentar a la mesa que hay un elemento que también les une a esta zona, y es que Simón Bolívar es originario de Bolívar, que es un ayuntamiento que se ha desanexionado de Marquina, cerca de Durango, que tiene el Museo de Bolívar, y que vivió en Bilbao, en el Casco Viejo, un año, porque pasaba por Bilbao, pero se enamoró de la hija de la hostelería y se quedó un año por aquí. Y Simón Bolívar recorrió luego toda América, pero está por aquí, ¿no? Aquí hay mucha gente que no lo conoce ese dato. Bueno, todo esto para dar entrada al boliviano, ¿no, Eric? Bien, muchísimas gracias, Celina. Quiero inicialmente agradecer a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, a través de su director, Eusebio Mejías, y a su equipo. Y además también agradecer al que me reciba a la casa, a la Universidad de Deusto. Es para mí un honor estar acá. Yo voy a tratar de hacer, en el breve tiempo que tengo, una presentación acerca de la dimensión ecológica del complejo coca-cocaína. Como ustedes habrán podido apreciar en estos días en el periódico, más de una noticia, y en los telediarios, más de una noticia viene de mi país con ciertamente motivos, desde el punto de vista probablemente de los españoles, alarmantes, para los bolivianos algo preocupantes, pero es parte de la dinámica social en la que vivimos hace muchos años, y que supongo que en el proceso de construcción de nuestra sociedad aún nos quedarán unos buenos momentos de preocupación. Lo que voy a tratar de hacer hoy es, en esta tarde, obviamente no esperaba tener este calor, esperaba tener lluvia y garúa, como le llamamos nosotros, y un poquito más de fresco, pero bueno, está muy bien también, el calor humano se siente. Debo comentar además que he conocido a muchos españoles en Bolivia, y principalmente la mayor cantidad de ellos viene del País Vasco, y eso denota un importante movimiento solidario que tiene el País Vasco en las actividades de voluntariado, en las actividades de cooperación. Por lo tanto, creo que es un elemento a recalcar. Bien, yo voy a tratar de abordar un problema, pero que antes de nada debo decirles que como boliviano es necesario que yo enuncie que hoja de coca no es cocaína. Quiero partir de ese principio fundamental que en nuestro país, no solamente en el gobierno del presidente Morales actualmente en función, sino que desde hace muchos años atrás, aproximadamente 23 años, ya se ha hecho una política pública boliviana, con matices más, matices menos. Vamos a ello. El contexto de los consumos de drogas en general en Latinoamérica están muy en la línea de lo que sucede a nivel mundial. Es decir, tenemos unos consumos crecientes, hay unas condiciones estructurales que no permiten que se resuelvan rápidamente algunas demandas que se tienen en el sector sociosanitario. Tenemos una serie de situaciones de riesgo vinculados ya sea a los consumos o derivados de estos, principalmente violencia intrafamiliar, inseguridad ciudadana, y la acción del Estado está muy limitada debido a que hay prioridades más importantes en mi país. 62% de la población boliviana es pobre, y 32% de esos 62 vive por debajo de la línea de la pobreza, es decir, vive en pobreza extrema, menos de $1 al diario, es decir, probablemente 85 centavos de euro diario. Por lo tanto, tenemos unas prioridades que no permiten
reorientar algunas políticas públicas. Y a todo esto se agrega en la región que somos un país productor de insumo para la producción de drogas, principalmente la hoja de coca. El arbusto de la hoja de coca, probablemente ustedes no tienen mucho conocimiento, se puede encontrar a lo largo de la región de los Andes, está digamos, ubicado entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en los valles interandinos, y también en la ceja de selva, como le llama Gustavo, o el pie de monte o el yunga, y también en partes de la zona subtropical o tropical. La cocaína es uno de los 14 alcaloides que se encuentran dentro de la hoja de coca, y la hoja de coca tiene unas condiciones que trascienden el contexto biológico, que lo voy a comentar más adelante, y que en particular en mi país cobra mucha importancia. Entonces, esta es la zona en la que vamos a encontrar principalmente la producción de hoja de coca, principalmente entre los valles interandinos acá, los valles de los 4 valles que ha comentado Gustavo, algunas zonas de Colombia, y en Ecuador hay muy poca producción, casi ninguna. Estas son las 2 variedades que se encuentran de hoja de coca que se encuentran en Bolivia, se llaman Eryxilium coca y Eryxocilium novogranatese. Van a disculpar, pero yo soy psicólogo, no soy biólogo, así que me doy esa licencia. En todo caso, estas 2 distintas variedades se ubican en 2 distintos lugares. La primera se identifica más en la zona de los yungas, cercana a la ciudad de La Paz, y la otra se ubica en la zona del Chapare, o lo que se llama el trópico cochabambino, que es donde en los últimos años, en las últimas décadas, ha tenido mayor o ha cobrado mayor fuerza la producción de coca. En Bolivia existe una regulación para la producción de la hoja de coca, y está determinada por esta ley, la ley 1008. Esta ley fue aprobada por el gobierno del presidente Paz Estenssoro el año 88, y ciertamente los bolivianos reconocemos que es una ley que vulnera la constitución política del Estado desde siempre, es decir, desde su propio inicio, y cómo fue determinado o aprobada. Fue una ley que violentaba los derechos fundamentales de las personas. Solo que en este contexto de la guerra contra las drogas, los bolivianos hemos asumido, como en muchos otros momentos, las recetas que venían de las instancias internacionales, principalmente de los Estados Unidos, para ser unos buenos alumnos y no quedarnos cortos de los fondos que nos faltaban mucho para pagar los salarios y demás. Por lo tanto, nos hemos aplicado mucho en la implementación de la guerra contra las drogas. Ciertamente hoy es una situación distinta, y la situación no ha variado mucho. En Bolivia se reconocen 2 zonas de producción de coca. La zona tradicional, que está cercana a la ciudad de La Paz, justamente en esta zona que les muestro acá, que es el área de los yungas. Esta es la ciudad de La Paz, está un poco inflado el mapa, pero no he conseguido uno mejor. Y esta es la zona de producción tradicional de la hoja de coca. Y luego tenemos la zona excedentaria, que en un momento se denominó, y en realidad la ley se denomina la zona excedentaria o de transición. Esta zona excedentaria o de transición, a lo largo de los años después de la aprobación de la ley 1008, debía haberse erradicado toda la coca excedentaria que se producía en esta zona más o menos al año 1994. Y es esta zona, todo lo que está pintado en amarillo, que se llama la zona del subtrópico de Cochabamba, o la zona del Chapare. Ese es el bastión, bueno, se los muestro, este es el bastión político del presidente Evo Morales. Evo Morales, solamente para que sepamos, viene de esta zona de Oruro, más o menos, se llama Orinoca, y él hace una migración con su padre hacia el Chapare, y allá es donde se asienta, y ahí empieza a desarrollar su actividad sindicalista, y que hoy en día le ha llevado al poder. Es importante entender que la extensión de los cultivos de la hoja de coca en nuestro país ha tenido una explosión importante durante los años 90, y ha alcanzado un máximo el año 98,
Y luego justamente en este año asciende a la presidencia el presidente Hugo Banzer, que fue un dictador anteriormente, y que él introduce una política denominada el Plan Dignidad o Coca Cero. El objetivo en este momento para este gobierno era justamente erradicar toda la coca excedentaria del área de transición o el área de cultivo excedentario, porque es claro, y aún lo es hoy día, esa es toda la producción de hoja de coca que va o está destinada hacia el narcotráfico. Como ya les ha comentado un poco Gustavo, Bolivia es el tercer país productor mundial de hoja de coca y estamos detrás de los amigos peruanos y también detrás de los amigos colombianos. Esto, sin embargo, no nos quita la responsabilidad que tenemos como país en este proceso. No obstante, hay que hacer algunas matizaciones al respecto. Nuestro país ha vivido un proceso de remoción social y de demandas sin respuestas durante muchos años. Yo diría que estamos aproximadamente los últimos 50 años tratando de encontrarnos y de poder mirarnos el ombligo. Y esto ha llevado a que año tras año, gobierno tras gobierno y proceso democrático tras proceso democrático se genere una demanda social para responder a las grandes necesidades. Entre ellas, obviamente, el sector cocalero ha sido uno de los que más ha demandado participación primero y luego un reconocimiento a la necesidad de que los bolivianos tengamos que producir la hoja de coca. Ciertamente los bolivianos creemos que hay que producir la hoja de coca, pero en las zonas designadas como tradicionales. Ahora, el sector cocalero más radical que viene del área del trópico de Cochabamba, sin embargo, es el que ha liderado, digamos, los procesos que han llevado al presidente Morales hoy en día a estar en la oficina o en la administración. Y obviamente la presión de estos sectores han gestado que en algún momento del año 2004 el presidente Mesa, presionado por el sector cocalero, justamente en una situación muy parecida a la que está viviendo hoy día el presidente Morales, tuvo que afrontar una huelga general indefinida y la negociación que se realizó fue eventualmente permitir a los productores de la hoja de coca de la zona excedentaria tener una producción legal de este arbusto en esta zona, en el cual se reconoce que cada miembro de un sindicato podía plantar hasta 1.600 metros cuadrados, que básicamente son 160 por 160 o lo que se denomina un cato de coca. Esto ha de alguna manera legalizado la producción de la hoja de coca en un espacio en el que no podía ser producida por las condiciones legales. Entonces, de este momento del año 2004 en adelante, aproximadamente hoy día tenemos 31.000 hectáreas de producción de hoja de coca, de las cuales 8.000 se encuentran, o alrededor, sí, entre 8 y 10.000 se encuentran en la zona del Chapare y 20.000 se encuentran en la zona de producción tradicional. ¿Qué ha sucedido en este proceso? Es interesante porque toda la producción eventualmente ilegal del área de Chapare se ha trasladado a la zona legal. Ahora bien, esto no significa que toda la producción en el área legal o el área tradicional está destinada únicamente al consumo tradicional. Hasta el día de hoy, desde el año 2006, estamos esperando que el Estado boliviano, en realidad el gobierno del presidente Morales, entregue un informe acerca del consumo doméstico, si queremos, de la hoja y tradicional de la hoja de coca. Lastimosamente creo que los amigos de la Unión Europea y otras instancias no han podido presionar suficiente al presidente Morales para que pueda entregar este informe, y ciertamente los bolivianos estamos esperando porque vamos a poder o comprobar lo que todos ya sabemos o responder algunas o quedarnos boquiabiertos de que realmente los bolivianos consumimos mucha hoja de coca de manera tradicional, que ciertamente se consume, pero no sabemos en qué medida. El año 2008, en la discusión de la Asamblea Constituyente, se ha constitucionalizado la necesidad de que la hoja de coca sea preservada y cultivada en nuestro país. Es una obligación de los bolivianos, como parte de su acervo cultural y sus tradiciones, el mantener la producción de la hoja de coca como una obligación para el Estado.
Por lo tanto, digamos, los intereses de poder llevar adelante y de alguna manera disminuir o impactar de manera negativa en la producción de hoja de coca por parte de instancias que en algún momento lo hicieron así, pues no tienen mucha alternativa hoy más que aceptar lo que el pueblo boliviano ha decidido. La hoja de coca tiene unas connotaciones que trascienden lo biológico. Primero, que tiene una connotación cultural importante. En Bolivia, más que en cualquiera de los otros 3 países que he mencionado, se usa de manera cultural tradicional en rituales, cultos, ofrendas, bautizos, lectura de la suerte, para curaciones o lo que usted se puede imaginar, la hoja de coca. Más de uno de ustedes habrá podido llegar a mi país y ser recibidos con un mate de coca cuando llegan a la altura. Es muy común que los bolivianos consumamos hoja de coca en té, en infusiones o en el pichado o en el masticado es un mediador de las relaciones sociales. Además, uno puede ir al campo, por ejemplo, y si él lleva hoja de coca, eventualmente entrega la hoja de coca como una señal de afinidad al campesino, y el campesino recibe y por lo tanto da información, te presta ayuda. Es decir, hay momentos en los que los campesinos y los albañiles y la gente del sector del transporte consumen coca todos los días de manera cotidiana. Hay momentos específicos para culicar o para hacer el pichado, que se llama, o el masticado. Por lo tanto, es algo que está es parte de nuestro quehacer cotidiano. La hoja de coca no es para nosotros, por lo tanto, un sinónimo de una sustancia que debe estar prohibida. En nuestro país el consumo de la hoja de coca es absolutamente legal. Sin embargo, tiene unas connotaciones económicas también. Es decir, la hoja de coca, podemos producir derivados, y bueno, nuestros amigos peruanos nos están ganando en la calidad de la producción de los derivados. Nuestro país todavía sigue queriendo impulsar las acciones de industrialización, principalmente en medicamentos y alimentos, pero la otra cara de la moneda, que lastimosamente es indisociable en este momento, es digamos, el aporte que hace la producción de la hoja de coca y su manejo mal habido para el narcotráfico y la producción de los derivados cocaínicos. Y finalmente, en cuarto lugar, tiene una connotación política muy importante. La hoja de coca ha pasado de ser un arbusto que produce ciertas condiciones medicinales y de consumo a tener estas distintas cualidades, y probablemente la más importante del día de hoy es su condición y su cualidad política. La hoja de coca es base del discurso reivindicativo del movimiento al socialismo, que es el instrumento político que ha utilizado el presidente Morales, que le ha permitido acceder al poder. No nos olvidemos que la lucha por la hoja de coca durante los años previos al que el presidente Morales sea elegido presidente, ha habido una serie de transgresiones, y a diferencia de lo que han sucedido en los países vecinos o en los países de la región, en Colombia y en Perú, Bolivia no ha tenido guerrilla interna seria, en realidad casi nula, pero sí hemos tenido terrorismo de Estado. Y este terrorismo de Estado ha estado impulsado obviamente por una visión guerrerista de las drogas, que en su momento ha generado muchas violaciones de parte del Estado boliviano y de los distintos gobiernos que seguían una agenda probablemente no mundialmente concertada, o por lo menos concertada en las oficinas del Departamento de Estado americano, pero también que tenían unas connotaciones internacionales. Hoy en día la DEA ha sido expulsada de nuestro país porque entendemos que es la principal instancia que ha motivado toda esta vulneración de los derechos humanos. Y a lo que he venido, tiene unas connotaciones ambientales. Es bien importante comprender que en nuestro país no hay mucho desarrollo de la contabilidad ambiental. Nuestro país es probablemente de los países que tiene más biodiversidad en el planeta, tiene 12 de las distintas, creo que de las 15 distintas regiones ecoambientales del planeta, tiene más de 21 parques nacionales, el Parque Nacional Madidi, el Parque Amboró, ahora lo que se está hablando, el territorio indígena y
del Tipnis, del Isiboro Secure. Es decir, nosotros tenemos una gran variedad de espacios y de, digamos, santuarios de biodiversidad que son protegidos por nuestro país. Sin embargo, todos estos aspectos y estos parques y demás, cuando se articulan a la producción de la hoja de coca, generan unas presiones a los ecosistemas. Y estas presiones van a estar divididas en 3 elementos. Primero, el impacto del proceso productivo de la hoja de coca en los ecosistemas como tal, que nos van a dar van a generar los siguientes impactos. Es importante entender que la producción de la hoja de coca en la zona del Chapare, cochabambino, la no tradicional, ha sido impulsada por migraciones a lo largo de los años 60 y 50, 60 y 70. A finales de los años 70 y a comienzos de los años 80 ha habido un gran influjo de migraciones de la gente del área de los mineros. Y esto obviamente ha generado impactos negativos en la producción o en los procesos de producción agrícola en el país. Lo que ha sucedido, por lo tanto, es que ha habido una sustitución de producción frutícola y de café por coca, porque es muchísimo más rentable tener coca que tener café. Finalmente la coca da 4 veces al año y el café da 1, y los sacos del café están, no sé, están determinados por los precios del mercado. Sin embargo, los precios de mercado de la hoja de coca se definen en Bolivia o en Colombia o en Perú, y son altamente rentables. Por otra parte, tenemos asentamientos urbanos que no son planificados. Hay crecimiento de áreas rurales justamente ahora en la zona de producción tradicional, que antes no tenían más de 3.000 personas y ahora que están alrededor de 20.000 personas. Por lo tanto, esto ha generado una necesidad de desarrollar servicios básicos y servicios de saneamiento básico que son deficientes o inexistentes. Por lo tanto, estamos afectando las fuentes de agua o los cursos de agua, pero a la vez también tenemos exposición a enfermedades tropicales que no son comunes para las personas que migran o los colonos que vienen a las áreas altas del país. Hay inexistencia en manejo de residuos sólidos, el monocultivo de la producción de hoja de coca en el área no tradicional tiene un procedimiento al cual se tiene que utilizar pesticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes. Por lo tanto, no hay un manejo adecuado de estos, ni tampoco el Estado tiene las condiciones para hacer un seguimiento en su uso. Hay prácticas productivas por las partes de los colonos andinos en tierras bajas que son poco o nada adaptadas a las acciones productivas locales. Por lo tanto, hay un alto impacto en zonas de fácil degradación o que es como son las zonas de bosque bajo. Hay tala indiscriminada de especies maderables o de la cubierta boscosa, y obviamente esto genera una serie de otros impactos añadidos. A esto se suma que hay otros impactos derivados de la producción de las sustancias que se derivan de la hoja de coca, es decir, la droga. Y aquí se identifican el uso de precursores, sustancias utilizadas para la producción de cocaína, toluenos, benzenos, éter, gasolina, diésel, querosén, no sé si son muchísimas distintas formas, ¿no? Aguas pesadas, ahora justamente ahí ya no podemos comprar baterías no, las baterías para los coches que se pueda agregar agua, porque el agua misma la utilizan para sacar el ácido clorhídrico. Por lo tanto, hay cada vez más necesidad por parte de los narcotraficantes, ingenio y creatividad. Hay mucha inversión y poco control del Estado. Por lo tanto, eso eventualmente en la producción de la hoja de coca, de la transformación de la hoja de coca a la cocaína, se vierten muchos residuos a los cursos de agua y a los más espacios o ecosistemas. Hay establecimientos de campamentos, aperturas de caminos de penetración, pozas de maceración, reciclado de productos que no se sabe de dónde los ponen, depósito de víveres, descarte de productos de elaboración de droga, no pueden ser reciclados. A esto se agrega el último elemento, que son las presiones e impactos en los parques nacionales y en las áreas protegidas.
Bolivia tiene estos 21 parques nacionales y es en este corredor que se llama Apolobamba-Amboró. Este es el parque Amboró, el parque Carrasco, ese es el Tipnis famoso, que la carretera quiere pasar por aquí por el medio, el Parque Nacional Cotabata-Santa Bárbara y el Parque Nacional Apolobamba y demás. Y estas son los 5 parques nacionales que se ven afectados por la ampliación de los cultivos de hoja de coca. Aquí tengo una gráfica que, si se fijan, en la parte más en color oscuro, digamos mostaza, son las plantaciones de coca que han ido creciendo en los últimos 5 años. Las plantas amarillas es ya existente. Y si nos vamos al área de los yungas, fíjense que el incremento de las coloraciones en estas zonas, que son justamente las áreas tradicionales inicialmente pensadas. Sin embargo, ¿sí?, estas son las presiones que se ejercen a los distintos parques nacionales. Vamos a tratar de ser. Fíjense, este es un parque nacional, es el Parque Nacional y Área de Manejo Integrada Cotaparta-Santa Bárbara, y ya la incidencia de las plantaciones de hoja de coca está penetrando el parque. Aquí en el Parque Nacional Madidi y en el Pilón Lajas también hay presiones para que estas áreas sean empiecen a haber migraciones o penetración de colonos. Por otra parte, en la zona del Madidi Bajo y en el Parque Apolobamba también. Luego tenemos las presiones que se dan al Parque Nacional Carrasco, que probablemente sea el parque que más presión, juntamente con el Tipnis, que es la área de penetración, donde la zona cocalera de producción excedentaria está aquí en los números 5 y 6. Y finalmente aquí está más o menos cuáles son las vías o los espacios donde va a haber más penetración de producción de hoja de coca en el futuro en las áreas tradicionales. Por lo tanto, tenemos 5 parques nacionales expuestos, características geomorfológicas de alta fragilidad ecológica. Son bosques que, por las condiciones de las pendientes que tienen, no son áreas que se pueden implementar a producción agrícola mecanizada o de monocultivo. Son muy frágiles los suelos, modificación de ecosistemas por justamente los usos equivocados que se da a la tierra, apertura a la frontera agrícola, talado de árboles, remoción de los ecosistemas como tal. Hay pérdida de biodiversidad, hay mucha erosión que es bastante evidente en algunas zonas productoras. Y esta consultora a la que me he referido, ya que de donde he sacado bastante información, Cobodes, nos dice que hay asentamientos ilegales, expansión de cultivos de hoja de coca al interior de los parques y de los territorios. Hay enfrentamientos entre colonos, entre indígenas y obviamente entre el sector cocalero. Para concluir, esto es importante que comprendamos. Bolivia enfrenta una dicotomía compleja. Es decir, la lucha contra sí misma está determinada justamente por el haber aceptado como parte de nuestra tradición y nuestra cultura a la hoja de coca. Sin embargo, obviamente hay también una condición que hace que sepamos los bolivianos que no toda la hoja de coca está destinada para el consumo tradicional y cultural. Por lo tanto, sabemos que es parte importante de nuestra tradición, pero también entendemos de que se hace mal uso de ella. Y esto, por lo tanto, tiene unos impactos. Primero, que nosotros debemos promover el reconocimiento y la dignificación del uso del consumo de la hoja de coca, y para eso tenemos que hacer unas expresiones y denuncias en el concierto internacional de las naciones para decirles que no estamos de acuerdo con la posición de la Convención del año 61, como tampoco con las subsiguientes, y es una obligación del Estado y de los bolivianos hacer esto, porque así lo manda la Constitución que hemos aprobado en el año 2009. Por otra parte, hay la necesidad de una búsqueda del reconocimiento de la legalidad de la hoja de coca. No solamente, es decir, yo estaba pensando en lo que decía, esa cosificación del sujeto. Nosotros en Bolivia consideramos que de pronto la hoja de coca se ha vuelto el centro de la discusión del consumo de drogas en el país, cuando en realidad hay otras
y digamos, problemáticas mucho más severas como el consumo de alcohol. Por lo tanto, está la hoja de coca siendo satanizada y no, entonces hay que convertir ese discurso que se ha ido realmente profundizando a lo largo de los distintos gobiernos y con las agendas o se llaman encubiertas que hemos tenido durante muchos gobiernos. Y por otra parte, hay obviamente presiones sindicales del sector cocalero y de colonos que necesitan más tierras para hacer más plantaciones, porque sabemos que también están muy interesados en tener más relaciones con los narcotraficantes. Y esa es la base electoral del presidente Morales, y el presidente Morales sigue siendo el dirigente máximo del sector cocalero. Por lo tanto, hay cuando menos lo que diríamos una coyuntura que nos presenta unas contrariedades que, a decir de Buenaventura de Sousa, un analista político portugués, esas mismas contrariedades hoy mismo las vive el presidente Morales en su propia definición identitaria como indígena o no, que ha estado justamente mucho ahora en debate en estos últimos días. Hay necesidad de concluir un proceso de cambio, por lo tanto esa necesidad va a llevar a que se profundicen muchas tomas de decisiones como las que se han tomado recientemente, pero que no necesariamente significan que van a ir en pro del país o de las grandes mayorías. Hay una creciente percepción interna y externa de que hay una incidencia directa del narcotráfico no solo en la economía, en la sociedad, sino también en la institucionalidad boliviana. Y estos son algunos elementos con los cuales nosotros tenemos que resolver esta lucha que tenemos con nosotros mismos. Gracias por su tiempo. Yo voy a abusar 10 minutos y Patricia, te pido que vengas para acá. Hay una pregunta para toda la mesa. Y está claro, ¿no? El fenómeno global, es global la economía, sabemos lo que tiene que ver con estos movimientos de capital, es que se escapan a controles administrativos, cómo impacta eso también en las políticas, en la vida social, en la vida de las personas. Y preguntan, ¿qué lectura se hace desde América Latina de la política europea sobre drogas o sobre la española? Una cosa rápida. ¿Cómo relacionáis todo esto que habéis estado diciendo? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué habría que... ¿Qué hacemos? Desde aquí y desde allí. Así, a bote pronto. Sí, sí. Por la última pregunta, podría usar el recurso de los estudiantes de la universidad y decir, ¿podría repetir la pregunta? En verdad, sobre el tema de la política europea, lo digo por lo que ocurre, por lo menos en los colectivos de sociedad civil en los que nosotros activamos, particularmente yo activo en Perú. Miramos con mucho interés lo que nos presentó el día de ayer el responsable del Observatorio Europeo. Y hemos leído con mucho interés el informe, por ejemplo, sobre la política portuguesa para la descriminalización de las drogas. Lo estamos leyendo inclusive y discutiendo en pequeños grupos, porque el debate está centrado ahora no tanto en cómo lo está mirando el problema Europa o España, sino en cómo lo tenemos que mirar nosotros en un contexto como el que Eric ha hecho una presentación bastante a detalle sobre una mirada culturalmente orientada. En el caso de Perú, algo que nosotros estamos teniendo es una nueva mirada de gobierno, por ejemplo, donde lo que Patricia nos presentó al final de su presentación, esta reflexión sobre cómo entendernos en una revisión de la guerra contra las drogas como estrategia válida, o si es que necesitamos mecanismos distintos y estrategias distintas y un marco de legislación internacional y por lo tanto también nacional distinta para abordar el problema. Y entonces ahí hemos estado mirando lo que ha pasado en Portugal.
De hecho, desde España, lo que nosotros hemos tenido, y yo hablo desde los dos lados de la mesa, yo he estado de funcionario público y luego en sociedad civil, venía de sociedad civil antes de ser funcionario público, por cierto, y lo que hemos tenido siempre es una mirada de cooperación. Hemos tenido una mirada de cooperación y miramos hoy con mucha preocupación la crisis que vive Europa, porque evidentemente lo que va a resentir es también el tema de la cooperación en el desarrollo. Por ejemplo, hoy con Clarinés le comentaba, se han usado mecanismos de cooperación que han resultado muy eficientes, como el tema de la conversión de deuda entre los países de América Latina y los países europeos. A mí me ha tocado, por ejemplo, en su momento con España y con el plan de drogas, discutir mucho el tema de cooperación, y luego directamente con Hacienda la conversión de 5 millones de dólares, o al cambio lo que sea en euros, para pagar con acción de desarrollo social en Perú la deuda que el país tenía con España, por ejemplo, ¿no? Pues, estrategias distintas. Entonces, lo que yo creo que ahí está pasando es una mirada de preocupación sobre el momento, la coyuntura. Y sobre el tema de drogas, yo diría que por lo menos en Perú hay demasiados demonios sueltos cuando se habla del tema europeo y se piensa que de este lado del planeta se fomenta pues una suerte de liberalismo total, y que aquí se viene y se consume donde quiere, cuando quiere, lo que quiere y cuanto quiere, ¿no? Y que aquí no pasa nada. Y se cuestionan sin conocer bien las experiencias holandesas, suiza, la propia experiencia española, se cuestionan mucho la reducción de daño, se habla de la reducción de riesgos y se habla muy por encima, pero cuestionándola, sin conocer la profundidad. Entonces, creo que por allí hay una necesidad de seguir todavía explorando, mirando qué se comparte también. Y finalmente, el tema de las políticas públicas que señalabas. Ciertamente en nuestros países, creo yo, y hablo particularmente por el Perú, lo que nos está faltando es mayor claridad de política pública para enfrentar el problema. Lo que hay son reacciones frente al desborde o la expresión desbordada de una parte del problema. Como bien dijo Eric casi al final de su intervención, nosotros estamos pensando, porque así nos orientan también los medios, que el problema de drogas en el Perú, es la producción de hoja de coca. Y eso no es. Yo por eso he presentado que hay problemas de marihuana, que hay problemas de opiáceos, que hay problemas de éxtasis, que hay problemas de medicamentos. Y nos falta un marco normativo que nos permita inclusive pedirle cuenta, bajo una acción de vigilancia social, a la propia autoridad pública que debe estar haciendo lo necesario para enfrentar el problema de drogas, mientras que se enfrenta el problema de los cultivos que tienen destino ilícito, ¿no? Respetando el lado cultural de este 10% de cultivos que están determinados para los fines culturales, culturalmente orientados, y que son similares a los que Eric bien ha definido, o sea, para todos los usos que el mundo andino y principalmente del sur andino nuestro y de la Sierra Norte nuestra tienen fuertemente vinculados, y que nadie pretende, de hecho quien lo quiera hacer realmente comete un crimen de lesa humanidad, que quiera romper los vínculos culturales que tienen no solamente la coca, sino otras plantas, objetos, momentos, lugares. Para nosotros es muy importante la montaña, para nosotros es muy importante la tierra, para nosotros es muy importante el sol, y eso no tiene nada que ver con visiones panteísticas ni nada que se le parezca. Es una mirada de respeto de las culturas que nos han dado origen y nos han dado sustento como sociedades hasta el día de hoy, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Yo solo quería apuntar un puntito solo, Sí. A mí me sorprende eso que se denomina el caso portugués o modelo portugués, sobre todo porque cuando yo también era de la sociedad civil, era ONG antes de ser G, y pusimos en marcha la sala de consumo de Bilbao, nos invitaron a Oporto a un debate
porque las asociaciones de Porto querían abrir una sala de consumo. Eso creo que hace ya como 6 años y aún no han conseguido poder tener en Portugal una sala de consumo, para desmitificar un poco. Sí, claro. Patricia. Una reflexión respecto de la pregunta. En realidad, todo el paradigma de reducción de daños y el intento de cambiar de paradigma en América Latina viene de Europa. O sea, generalmente son las ONG, los datos que yo he dado respecto de prisionización, excepto los de la Argentina, que los tomé de documentos oficiales y de un excelente trabajo que hizo un investigador argentino, Alejandro Corda. Los demás vienen de una ONG europea que trabaja mucho y que realmente hace aportes muy importantes porque se involucra en la problemática. Esto, o sea, la visión que hay en América Latina en general con relación al cambio de paradigma es mirando hacia Europa y cómo han establecido la legislación. El problema que hay es que las realidades sociales son distintas, que es lo que planteé. O sea, es lo que hoy escuché. O sea, yo acá escucho problemas de adolescencia que no son los problemas que los adolescentes que van a estar, y lo hablo desde mi función, involucrados en las causas penales, tienen. El 99% de los menores responsables frente a delitos o los menores adultos, las personas ya imputables en la República Argentina son excluidos sociales. Y no todos llegan por droga, sino que llegan por pobreza, por marginación, y me parece que no es no es la realidad que se está presentando acá, pero sí tiene influencia. Eso es lo que quería decir. Claro, bueno, Eric. Bien, a ver, ¿cómo veo la política pública en relación a Europa o España? Yo estaría preocupado, siendo boliviano. Porque ciertamente lo que dice Patricia es verdad. Es decir, el modelo europeo, desde probablemente institucionalmente, desde CIEC, hemos venido compartiendo con la Fundación durante estos últimos 10, 11 años, tratando de desarrollar un modelo que pueda de alguna manera articularse a la realidad. Cuando nosotros recibimos materiales o vemos materiales donde digamos, la mirada del proceso de la callejización de los niños es un problema, para los bolivianos no es un problema tan serio. Los niños deben ir a trabajar porque tienen que aportar a sus hogares. Por lo tanto, creo que es importante la mirada y la experiencia europea, en particular española. Probablemente esta mañana la discusión sobre si eventualmente las acciones preventivas, como el documento de guerra contra las drogas que salió hace no muchos meses, digamos, nos plantea, es tener la necesidad de aproximarnos a un nuevo paradigma. Y el paradigma es un proceso de construcción, yo creo, desde cada realidad, como lo comenta Patricia. Pero el paradigma de la reducción de daños en mi país no tiene sentido. Mi país no tiene un sistema sanitario que pueda sustentar un proceso de esa naturaleza. No tenemos la educación ni la gente educada como para comprender de que cada quien tiene un proceso, digamos, que su subjetividad va a determinar la forma como ha construido su personalidad, su posición como sujeto en la sociedad, su consumo. Hoy en día no. Por lo tanto, estamos en eso, en la construcción. Mucho en mi país todavía se construye. Y creo que es importante recuperar la experiencia de las instituciones y de los distintos. Hay modelos holandeses y portugueses y también modelo español, y también lo habrá los modelos chinos. Pero yo creo que a cada realidad tiene que empezar a construir un modelo sobre la base de lo que es la vivencia, ¿no? Y nada, en relación a las políticas públicas, creo que en Bolivia estamos bastante mal. Es decir, solamente que para darles una idea, el discurso cocainizado está tan fuerte en el país que es más importante hacer reducción de la oferta y ponerle, no sé, 20 millones de dólares, y no hay más que 50.000 euros de inversión para hacer acciones de reducción de demanda. Es decir, las prioridades son otras.
Como decía Eric, en Latinoamérica y especialmente Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, hemos padecido la política norteamericana de guerra, de lucha contra las drogas. Hemos sido sumisos en la medida que ha habido dinero, especialmente para control de la oferta. Y yo veo con muy buenos ojos el paradigma europeo. O sea, yo prefiero que empecemos a hablar en Latinoamérica de reducción del daño, porque eso va abriendo una mirada distinta. Hoy podemos rebatir el discurso del consumidor en tanto delincuente y lo podemos reivindicar en tanto persona como un sujeto de derecho, que es de lo que nos está hablando el modelo europeo de reducción del daño. Pienso que estos procesos se tienen que alimentar y se tendrán que adaptar. Y en Colombia hablábamos, por ejemplo, de prevención desde el no a la droga, di no a la droga, y era toda la influencia norteamericana y nunca nos daban un peso para hacer prevención. Pero cuando empezamos la cooperación con Europa y especialmente con España, empezamos a hablar de competencias sociales, de ciudadanía, y empezamos a hablar de habilidades para la vida, de habilidades sociales, y eso nos pone cualitativamente en otro lugar. Cuando en Colombia se formula una política nacional de prevención del consumo de drogas, estamos hablando de 3 ejes, 4 ejes realmente tiene la política: 1 de prevención, 1 de mitigación, 1 de tratamiento o eje de superación y otro eje que se llama capacidad de respuesta. El hecho de que se hable de mitigación le está abriendo espacio a los consumidores, porque es que no lo tenían. Estábamos hablando desde la guerra contra las drogas, también de guerra contra los consumidores. Entonces, este nuevo paradigma me parece que democratiza de alguna manera la relación, nos permite abrir la mirada, y no veo que vamos a llegar a las narcosalas, por ejemplo. Nosotros en Colombia no vamos a tener un problema con la heroína inyectada, ¿sí? Se la están fumando en este momento, pero no vamos a llegar a los inyectores. No se trata de adoptar ciegamente los modelos, sino de tomar lo que nos viene bien, y desde ahí me parece muy importante que hoy, como les decía, los consumidores sean vistos como sujetos de derecho y que haya asociaciones de personas que están defendiendo y reivindicando los derechos de muchas personas que en esos estados de vulnerabilidad no tienen ninguna otra opción, ni siquiera la de un tratamiento, porque a diferencia de ustedes, quien atiende el tratamiento de las personas en Colombia afectadas por el consumo son las ONGs, la sociedad civil. El Estado no invierte en esto. Hay un sistema general de salud que no considera el tratamiento en adicciones. Así que pienso que no podemos cerrarnos y que tenemos que ir avanzando, pero prefiero este paradigma al otro. Bueno, pues podríamos seguir, ¿verdad? La verdad que es… Sí. Solo quería comentar por qué es importante de darse una idea de contextualizar los paradigmas a los escenarios donde estamos nosotros interactuando con la expresión del problema, con los adictos, con las adictas, con la familia de los adictos, con los que producen sustancias, en fin. Eso es lo que tenemos nosotros en mano en la región de donde venimos. Yo recuerdo mucho haber venido hace algunos años cuando el problema de cocaína aquí estaba empezando, porque no es que date de tanto como la heroína, y haber ido a un CAT en Madrid y ver la fila de los que iban por su metadona. Y un profesional me lleva a la sala de
donde recibían a los usuarios. Y me dice, aquí es donde nosotros intervenimos, aquí los recibimos. Como verás, es una cosa muy sencilla, el escritorio, la mesa, una silla para mí, una silla para él, el teléfono apenas y esa puerta que es muy importante. Y claro, yo le dije, ¿detrás de la puerta qué hay? Me dijo, no, es por donde nosotros salimos corriendo si es que el adicto se pone agresivo. Y claro, es que para nosotros ver a un dependiente a cocaína es cotidiano. Lo que nos sorprende en todo caso es ver a un adicto a heroína. Y a la inversa, al profesional español de en ese momento, y hablo de algunos años atrás, le sorprendía o todavía tenía algún reparo de ponerse al frente de un agresivo y eventual consumidor de cocaína. Lo digo porque tiene que ver con los manejos inclusive y los afrontes necesarios sobre la problemática. Ciertamente la reducción de la demanda, que es como se ha dado en llamar este tema de la prevención y también el control que implica como uno de los ejes junto con el tratamiento dentro del esquema de la guerra contra las drogas, nos ha traído muchos problemas. Y la situación misma de que hoy en los países donde tenemos condición de productores no estemos listos para enfrentar el problema de las adicciones es una consecuencia de la miopía con la que hemos actuado frente a ese lado del problema. No hemos querido mirar el problema porque hemos estado actuando fundamentalmente bajo la lógica de la cooperación principalmente americana, que es la que nos ha dado un poco los recursos para enfrentar la parte del problema de producción. Este tema está en debate en el Perú. Yo traía por ahí un diario, si me pasas mi maletita que quedó ahí creo colgada, tenía un diario del 18 de este mes. Gustavo, sí. Política norteamericana. Sí. Sí, claro, de eso estoy. No americana. Norteamericana. Sí. Es que la embajada americana, yo peleo porque es la embajada norteamericana. América somos un continente. Sí, de acuerdo. Este diario de domingo del 18 de septiembre se refiere a la ratificación del nuevo presidente de la comisión. Tiene un titular de primera que dice que la población rechaza la ratificación del presidente. Entonces yo busco la nota de primera del diario más importante e influyente del país, del Perú, y encuentro en la página 8, en unas tablas, este pequeño recuadro, que está aquí, que es el que sustenta el titular de primera. Y tiene que ver con la lectura distinta y de revisión paradigmática que se está haciendo también del problema de las drogas, que no implica abandonar el afronte del problema de producción, porque ni siquiera las organizaciones cocaleras niegan el hecho que la mayor parte, digamos, casi la totalidad del volumen de lo que se produce hoy está en manos del narcotráfico. No lo niegan, pero plantean mecanismos, gradualidad, plantean una serie de pasos previos antes de dejar esta actividad. Entonces, estamos hablando básicamente de una mirada distinta en un nuevo momento, pero, reitero la palabra dicha, contextualizar para dónde queremos hacer esta mirada, esta revisión, y si es que estamos listos para enfrentar lo que pueda ser estrategias de reducción de daño, de reducción de riesgo, si es que necesitamos revisar espacios de mayor ejercicio de ciudadanía para reconocernos como tales y por lo tanto sujetos de diálogo permanente, horizontal, con mayor transparencia. Eso creo que es importante y yo le agradezco a Clarinés que me haya hecho la aclaración porque evidentemente siempre uno tiene un sesgo dado básicamente por la frecuencia con la que uno habla de estos temas en el país, donde se habla no se habla de Norteamérica, se habla de América, ¿no? Ese es un tema también muy importante. Gracias, Clarinés.
Pues es que ricasco de hoy por estar aquí y además os veo las caras, ¿eh? No estáis aguantando por aguantar. Ese interés y sobre todo agradecer a la mesa por estas exposiciones tan brillantes, de verdad. Es que ricasco.